Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, hoy tengo una de esas noticias que hacen temblar el suelo bajo nuestros pies, una de esas bombas informativas que podrían cambiarlo todo en el universo de las series turcas, y, sobre todo, en los corazones de millones de fanáticos alrededor del mundo. Prepárense, tomen asiento y respiren hondo porque lo que vamos a discutir hoy es una mezcla explosiva de éxito internacional, conquistas en Hollywood y, lo más importante, el rumor que todos hemos estado esperando durante años y que ahora cobra una fuerza inusitada desde Turquía. ¿Es posible que el rey y la reina de la comedia romántica, Can Yaman y Demet Özdemir, estén a punto de cruzar sus caminos profesionalmente una vez más? Quédense conmigo porque vamos a desentrañar cada detalle de este reporte exclusivo que nos llega gracias al periodista Joseph Skukcimarri, quien ha soltado esta perla informativa justo en vísperas de Navidad. Pero antes de entrar en el terreno sentimental y en esos rumores que nos aceleran el pulso, tenemos que hablar del momento dorado, casi de platino, que está viviendo nuestro querido Can Yaman. Parece que la apuesta arriesgada que hizo hace 5 años está dando frutos que ni siquiera él imaginó en sus mejores sueños. Recordemos que Can dejó su tierra natal, dejó Turquía, para embarcarse en una aventura incierta en Italia, persiguiendo el sueño de convertirse en el nuevo tigre de Malasia. Y vaya si lo ha conseguido. La noticia confirmada es que su interpretación de Sandokan no solo ha conquistado a la audiencia de la RAI 1 en Italia, sino que está lista para cruzar el Océano Atlántico y desembarcar en el mercado más difícil y codiciado del mundo, Estados Unidos. A partir del próximo mes de enero, la serie que ha roto récords estará disponible en Netflix, no solo en Europa y el Reino Unido, sino también en Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos. Imaginen lo que esto significa. Nuestro Can Yaman, ese actor que vimos crecer en las pantallas turcas, ahora se presentará ante la audiencia global de Netflix como una estrella de acción internacional. Es un triunfo absoluto para la productora Lux Vide, y para los guionistas que supieron adaptar el personaje de Emilio Salgari, alejándolo de la sombra del legendario Kabir Bedi y dándole a Can una identidad propia, fresca y magnética. Y no está solo en esto, el elenco es de primera categoría, con Alessandro Preciosi brillando como Yanez, la revelación Alana Bloor como Mariana y el mismísimo Ed Bestuik, a quien muchos recordarán por Gossip Girl, interpretando al implacable Lord Brooke. Can Yaman está volando alto, literalmente, preparándose para rodar la segunda temporada en Calabria tras terminar su thriller en España, El laberinto de las mariposas. Pero, y aquí viene el gran, pero que nos tiene a todos en vilo, mientras él conquista Occidente, desde su tierra natal, Turquía, empiezan a sonar tambores de reencuentro que nos dejan sin aliento. Según las últimas informaciones que llegan directamente desde Estambul, y que han sido recogidas por la prensa italiana, existe un rumor persistente, una voz que corre por los pasillos de las productoras y que sugiere que Can Yaman y Demet Özdemir podrían volver a compartir set de grabación. Sí, lo han oído bien. Se habla de un nuevo proyecto que reuniría a las dos estrellas que nos enamoraron perdidamente en Pájaro Soñador, o Erkenci Kuş, como se la conoce originalmente. Ustedes saben, y yo sé, que esta no es una noticia cualquiera. Estamos hablando de la pareja con más química que hemos visto en la última década. Durante mucho tiempo, la prensa y los fans han especulado sobre la naturaleza de su relación durante aquellos años mágicos de rodaje. Se dice, se comenta, y muchos lo dan por hecho, que esa pasión que traspasaba la pantalla no era solo actuación. Se habla de una relación secreta de casi 2 años, un amor intenso que tuvieron que ocultar por el bien de sus carreras y por consejo de sus managers, un amor que supuestamente terminó con el corazón roto cuando Can decidió mudarse a Italia para perseguir su destino internacional. Aunque ellos siempre han mantenido la versión oficial de que son excelentes amigos y colegas, la historia personal de ambos ha tenido sus altibajos. Demet se casó con Oğuzhan Koç en 2022, un matrimonio que, como saben, terminó en divorcio apenas un año después. Ahora, con ambos solteros y en la cima de sus carreras,
Este rumor de un reencuentro profesional enciende todas las alarmas. Sin embargo, tengo que ser honesto con ustedes y poner los pies en la tierra un momento. Aunque el rumor es fuerte, todavía no hay un nombre de proyecto confirmado, ni una fecha, ni un contrato firmado que se haya hecho público. Podría ser, como tantas otras veces, el deseo colectivo de los fans manifestándose en forma de noticia, o quizás, solo quizás, donde hay humo, hay fuego. Pero atención, porque aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante y tangible. Incluso si este proyecto conjunto es solo un sueño por ahora, el destino parece empeñado en reunirlos geográficamente. Y es que se ha confirmado que Demet Özdemir también va a desembarcar en Italia muy pronto, y no para unas vacaciones, sino para trabajar. La actriz turca ha firmado para protagonizar un remake de un clásico de los años 60, una producción internacional que la llevará a rodar durante 9 semanas en la primavera. Y adivinen dónde. Las locaciones incluyen Lombardía y Toscana en Italia, además de Gales. Imaginen la escena. Can Yaman rodando la segunda temporada de Sandokan en el sur de Italia, y Demet Özdemir rodando su nueva serie en el norte y centro de Italia al mismo tiempo. Las coincidencias son demasiadas. Sobre el nuevo proyecto de Demet, sabemos que interpretará a una mujer influyente, una especie de mentora que ayuda a uno de los protagonistas en su carrera, pero que termina enamorándose de él. Es una serie de 7 episodios prevista para estrenarse a principios de 2027, donde compartirá pantalla con 3 actores muy populares, tanto italianos como extranjeros. Es decir, Demet está siguiendo pasos similares a los de Can, abriéndose camino en la industria italiana e internacional. Analicemos esto con frialdad. Tenemos a los 2 actores turcos más mediáticos del momento, ambos trabajando en Italia, ambos con proyectos de gran envergadura. Aunque el rumor de que trabajarán juntos en el mismo proyecto sea todavía difuso, el hecho de que ambos estén en el mismo país, respirando el mismo aire y moviéndose en los mismos círculos de producción, hace que la posibilidad de un encuentro, casual o planeado, sea altísima. ¿Se imaginan una foto de ellos, 2 cenando en Roma o coincidiendo en algún evento en Milán? Internet se rompería en 1000 pedazos. La narrativa es perfecta. Can, el héroe de acción que ha conquistado América con su Sandokan. Demet, la reina del drama y la comedia que llega a Italia para demostrar su talento en una producción de época. Los caminos que se separaron hace años, cuando Can tomó ese avión hacia Roma, ahora parecen converger nuevamente en la península itálica. ¿Es el destino dándoles una segunda oportunidad, al menos como amigos, o hay algo más detrás de estos rumores de un proyecto conjunto? Lo cierto es que la industria sabe que juntos son dinamita pura. Cualquier productor con visión sabe que poner a Can y Demet en la misma pantalla garantiza un éxito mundial instantáneo. Por ahora, nos queda celebrar el inminente éxito global de Sandokan en Netflix, que seguramente catapultará a Can a un nivel de fama aún mayor, y esperar con ansias la llegada de Demet a los sets italianos esta primavera. Estaremos vigilando cada movimiento, cada historia de Instagram y cada filtración desde los sets de rodaje. Porque si hay algo seguro en el mundo del espectáculo, es que nunca se puede decir nunca. Y mientras ellos sigan brillando, nosotros seguiremos aquí para contarlo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.